Hola, bienvenidas, bienvenidos a la Usanza Porteña, bienvenides. Mi nombre es Claudio Bensecri, soy profesor asociado de la Escuela de Comunicación en la Universidad de Northwestern. Iba a decir, mi nombre es Troy McClure y soy su anfitrión, ya que esto es algo sobre cómic, pero no me dio la cara. Para esto queríamos llamar Mafalda Global, una conversación con Isabela Cose. Mafalda Global cuenta con el apoyo de 3 instituciones que dentro del campus de Northwestern intentan promover el trabajo de académicos de y sobre América Latina: LACSI, el programa de Latin American and Caribbean Studies, el Departamento de Español y Portugués, y el Center for Latinx Digital Media. Quiero agradecer especialmente a Cindy Pingree y a Bianca Jiménez y al equipo de LACSI que hizo que este evento fuera logísticamente posible. Y voy a presentar a las 3 personas que van a hablar hoy con nosotros. Isabela Cose es historiadora, investigadora del CONICET y profesora en la Universidad General de San Martín. Estudia la historia de la infancia y la familia en conexión con procesos culturales, políticos y sociales contemporáneos. Entre sus obras más importantes se cuentan Estigmas de nacimiento, Peronismo y orden familiar, 1946-1955, Pareja, sexualidad y familia en los años 70, y el libro que nos convoca hoy, que fue publicado primero en castellano por Fondo de Cultura Económica, si mal no me acuerdo, en el 2014. Ella va a estar acompañada en la conversación por Lina Brito. Lina es periodista e historiadora colombiana, profesora asociada en el Departamento de Historia acá en Northwestern y docente afiliada al Departamento de Español y Portugués. Su trabajo analiza la historia política, social y cultural del siglo XX en Colombia desde una perspectiva hemisférica, y su libro Marihuana Boom acaba de salir, o por lo menos yo lo compré hace 3 semanas, así que para mí es lo mismo. La otra persona que va a estar en conversación es Mark Healy. Mark es historiador, profesor asociado y director del Departamento de Historia de la Universidad de Connecticut. Se especializa en historia política, cultural y urbana de Latinoamérica en el siglo XX y especialmente del Río de la Plata. Y en el 2012 publicó The Ruins of New Argentina, también con Duke, que es el publisher del libro que estamos discutiendo hoy. ¿Por qué estamos acá hoy? ¿Por qué estamos haciendo esto? La razón más fácil, más obvia, fue la muerte de Kino. Nos da la oportunidad de pensar el legado de un artista a través de su personaje, pero lo cierto es que eso no fue por lo que pensamos en hacer este evento. Tuvimos otras razones, yo creo, de más peso en mente. La posibilidad de que este libro, que salió, como dije, hace minutos o menos, en castellano del 2014, ha sido una de las pocas oportunidades que uno imagina de revertir un diálogo norte-sur, que de diálogo tiene cada vez menos y de imposición mucho. Los que vivimos aquí, y por aquí digo en Estados Unidos, digo, podemos estar en muchos lados, asistimos de hecho con algo de desconcierto al bordamiento de América Latina del discurso público y el discurso académico norteamericano. En política y cobertura periodística, América Latina es parte del género novelístico Florida Noir. Hay mosquitos, corrupción, calor, pantanos, miseria, drogas, tarde que se convierten en noches que nunca terminan. En cultura, subsumidos bajo el rótulo Latinx, vemos un mundo que incluye a España, a Miami y a otros espacios en obvia relación con el subcontinente, pero poco de las películas, músicas, libros, aunque ahora hay un avance de la literatura traducida de escritoras, por suerte. Y los temas que se festejan son aquellos que reproducen en otros contextos los clivajes norteamericanos con respecto a los latinos, sin preguntarse igualmente si son clivajes locales. En las ciencias sociales, el avance de visiones avanzadas para pensar el movimiento post-liberación en el subcontinente y en el sudeste asiático, que nos ha ayudado a enmarcar a nuestras disciplinas en un marco global, nos ha convertido paradójicamente en un Global South que nos termina ignorando y reproduce la mirada etnocéntrica de decir, bueno, todo lo que nos queda lejos parece más o menos lo mismo, ¿no? Aunque uno aplaude este ímpetu global y comparativo, que ya estaba en realidad en los teóricos del desarrollo y la dependencia, de ver las condiciones en común por fuera de los contextos específicos, en este caso lo que termina sucediendo es la desaparición de América Latina como un espacio con historicidad propia, con una relación descentrada con la modernidad y otra temporalidad y valencia con respecto a los múltiples colonialismos que la constituyeron. Aparte, acá, ya que está Pablo Palomino en la pantalla, si pueden leer su artículo de Construyendo la categoría de Global South para América Latina, se los recomiendo. Esto incluye la posibilidad de que se pueda hablar de sujetos como la clase media o interesarse por la cultura letrada, ya que hablar
ambos objetos de análisis son inmediatamente denunciados como de élite, dado que no encajan en el maridaje de temas y regiones en el que nos toca hoy ser encuadradas. Y por último, aunque no por eso menos importante, a menudo los académicos, las académicas de América Latina ven usadas sus obras solo como input, como materia prima, no como intentos originales de conceptualizar un fenómeno. Ver entonces un libro que logre intervenir desde el Río de la Plata, y digo esto porque Isabela es uruguaya, en el discurso universitario gringo, es razón suficiente para que nos sentemos a conversar al respecto 1 hora y media. Pero eso sería flaco favor. Estamos aquí no solo para honrar las condiciones de producción y circulación del discurso, sino también los propios méritos intelectuales del libro en cuestión. Así que antes de pasarle la palabra a Lina, déjenme decir un par de palabras, porque muchos de ustedes imagino que no lo habrán leído aún, acerca de qué es este libro, qué hace y por qué nos importa. Mark Twain tiene una cita famosa de: el problema con el humor es que nadie lo toma en serio, y a mí me parece que este libro es un intento de pensar en serio y usar el humor como una herramienta para trazar otros tipos de relaciones, ¿no? Otra cita que viene al caso es esto de: lo propio del hombre es reír, que afirmaba Rabelais en el epígrafe de Gargantúa y Pantagruel. Y a mí me parece que usar a Rabelais, y obviamente la referencia académica del libro de Bakhtin para pensar esto, nos deja ver como el rasgo dialógico del humor, ¿no? La posibilidad de trazar, o sea, diría como primer punto de énfasis del libro, de trazar y reconstruir la indexicalidad de la obra, ¿no? ¿Qué marcas hay en la obra? ¿Qué se puede leer más allá de esas marcas? Lo segundo que a mí me interesó del libro, como alguien interesado en producción cultural, es que anticipa algo que diría ahora es, como dice un amigo mío uruguayo, la última chupada del mate. El seguir la obra del principio al fin, ¿no? En la sociología norteamericana ahora es una explosión sobre 100 años de soledad, otros productos culturales, y acá lo que vemos, gracias a la escritura de Isabela, es, por un lado, las marcas de origen, ¿no?, del texto, estos conflictos intergeneracionales, la cultura de masa, el cambio de roles de géneros tradicionales. Luego podemos ver los empresarios de sentidos y las redes de publicación por las que el texto circula, el movimiento de un formato a otro y los cambios que eso supuso, digo, en la materialidad de la propia obra, pero también en la relación con las lectoras, los lectores. Y por último, dentro de este apartado, digamos, el estudio de un objeto latinoamericano que se globalizó, aún sí, como en la historia del principio que estoy refiriendo hoy, el mercado que le eludió fue el norteamericano, ¿no? Y el tercer punto es localizar en la polisemia del cómic su habilidad para navegar estos múltiples contextos y generar, interpelar, producir sentidos distintos probablemente de los que la obra supuestamente traía, ¿no? Entonces uno ve la tensión entre las marcas de origen y los diversos usos, cómo un artefacto cultural tiene sobrevida propia más allá de sus condiciones de producción originales. Y Isabel hace esto mostrándonos cómo Mafalda aparece en la dictadura, en el retorno a la democracia, en la nostalgia por la generación de los 60, y hacia el final del libro en las distintas estrategias de memorialización de, digamos, algo así como Mafalda mito, ¿no? Yo termino acá, les dejo ahora la palabra a Lina. Por favor, si quieren hacer preguntas, vayan poniéndolas en el chat durante el evento, y yo voy a ir tratando de hacer el mejor trabajo para cuando terminemos la conversación entre Lina, Mark y Isabela, poder hacer más preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudio, y gracias a Isabela por haber escrito este libro maravilloso, y Cindy, Bianca por organizar el evento, Mark por estar acá presente. Recuerdo cuando Claudio me hizo la invitación para asistir y hacer este comentario. Y obviamente mi tema de investigación es asuntos de drogas, de historia política, un poco de historia económica y también historia cultural, particularmente Colombia y Colombia del Caribe, pero dije, listo, hagamos esto porque me interesa precisamente todas esas capas que tú, Claudia, explicaste bastante bien con tu introducción.
y leí el libro y quedé absolutamente fascinada. Es un libro hermoso, brillante, y que además de eso hace una historia muy compleja, muy accesible al público en general, al punto de que lo tengo ya en mi lista de regalos para algunos de mis familiares que son lectores y que son amantes y fans de Mafalda. Entonces también quería resaltar esa virtud que tiene el libro, ¿no? De que es un libro basado en una investigación muy rigurosa, académica, de alto vuelo intelectual, pero a la vez está escrito de una manera preciosa, muy accesible para la gente que no está interesada en esa clase de conversaciones académicas e intelectuales. Y eso es una virtud, ¿no? Tal vez, en mi opinión, tal vez una de las más importantes, poder conversar con el público en general. Entonces, los comentarios que tengo son muy puntuales y en realidad al final un par de preguntas como para comenzar a atizar la conversación, pero más interesada con mis preguntas, permitir que Isabela nos cuente un poco más del proceso de investigación y de escritura de este libro. Y veía yo que en la introducción al texto, uno de los marcos de análisis que usas es recordarnos precisamente la función social del humor y cómo lo que se considera cómico y hasta la risa misma siempre está anclado en códigos compartidos que requieren de un acuerdo tácito entre los humoristas y sus audiencias. Y lo interesante de Mafalda es que puso a reír al mundo entero y no solo una vez, sino muchas veces, es decir, a varias generaciones, pese a que era una ficción tremendamente arraigada en la realidad argentina. Entonces Isabela Cose, como buena historiadora, o como los historiadores que a mí me gustan, que son medio detectives también, nos plantea casi que un misterio. Y el misterio es cómo es posible que un producto cultural tan específicamente argentino se internacionalizara de esa manera hasta volverse un mito global. Y para darnos respuesta a ese misterio nos lleva por lugares múltiples y de maneras muy complejas, por varios países, rastreando varios procesos. Voy a resaltar los tres de ellos que para mí como historiadora y la manera en la que yo abordo la historia me resultaron muy interesantes. El primero sería el surgimiento de las clases medias y sobre todo de identidades diferenciadas de clases medias. El segundo sería el surgimiento, la consolidación, popularización de una sensibilidad de izquierda y la importancia que América Latina jugó en ese imaginario contestatario y radical. Y el tercer punto sería la centralidad de estos dos procesos, el surgimiento de las clases medias y el surgimiento de sensibilidades de izquierda en esa historia global de la modernización social durante la segunda mitad del siglo XX. Entonces nos damos cuenta que estos códigos compartidos tras las risas que nos sacó Mafalda a varias generaciones son en realidad producto de una historia común de transformaciones socioeconómicas y culturales que se desplegó de maneras particulares según las luchas y las historias específicas de cada Estado-nación, porque la nación sigue siendo una unidad muy importante en el análisis, ¿no? Y Isabela nos lleva por México, por Argentina, por España, por Cuba y esas coordenadas de esas historias nacionales, cómo definen la circulación, la recepción y la apreciación que se hace de Mafalda y del trabajo de Quino. Quiero leer un pedazo, uno de los párrafos que me parece que resumen bastante bien este complejo argumento histórico que está en la página 135. Y dice, Mafalda is proof that Latin American cultural productions played a leading role in the processing of disruptions produced by modernization among various social sectors, in particular the middle class and workers around the world. This underscores the simultaneity of these disruptions that contributed to redefine everyday life, family values, and gender roles. And at the same time, it evidences the way in which such processes were driven by actors and dynamics on a transnational scale, involving different social sectors in each country with different significations, effects, and temporalities. It reveals a more or less global readership that could laugh at itself with a conceptual humor that worked with the ruptures caused by modernization. The universal references to injustices, inequalities, and wars brought into play universal values in which very diverse issues and sociocultural realities could be projected. So this argument in the book in general,
Este libro y el libro en general, la investigación, los argumentos que pone adelante es brillante de muchas maneras, sobre todo porque mezcla metodologías muy distintas para hacer tanto análisis contextual como análisis textual y análisis intertextual. Entonces, la narrativa nos lleva como por las contradicciones en Argentina del peronismo, la creciente polarización de la vida política, las violaciones de los derechos humanos de las dictaduras militares y las luchas del exilio. Pero también nos habla de otros países, de otras regiones y de otras historias a través de análisis sobre las culturas de lectura y de imprenta, los roles no siempre democráticos de los medios de comunicación masiva, los préstamos y diálogos con el mundo del boom latinoamericano y los desafíos de la traducción literaria, asuntos de censura y creatividad para burlar esa censura, el papel casi ingenuo que organismos internacionales como Naciones Unidas y UNICEF jugaron en estos contextos altamente contenciosos y violentos. Lo que no vi bien y que me sorprendió porque de alguna manera lo estaba esperando fue una aproximación biográfica al análisis. El autor de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, y su vida figuran en el análisis en momentos específicos para explicar contingencias y puntos de giro en la evolución y popularización de la tira cómica, pero no es el protagonista de esta historia. Y en lo personal, dos aspectos de la historia de Quino me llamaron tremendamente la atención. Y primero es que era el hijo de una familia de inmigrantes españoles republicanistas y anticlericales, es decir, del bando derrotado de la guerra civil. Y segundo, que sus inicios como caricaturista hayan sido posibles gracias a la alianza entre el capital y los intereses de la empresa privada, la creatividad de los artistas de las agencias de publicidad y el intelecto y las teorías que venían de la academia, particularmente de las ciencias sociales. Entonces aquí viene mi primera pregunta para Isabela y es si en algún momento la biografía fue una opción metodológica o si esa preocupación que leemos al comienzo del libro que tenía Quino de que Mafalda iba a cobrar vida en sí misma y lo iba a arrollar de alguna manera, fue también la premisa de investigación para ti y cómo esta historia cambiaría si fuera un poquito más biográfica. Y mi segunda pregunta tiene que ver con otro aspecto de la metodología y la manera en la que tejes y creas el libro. Y es que los argumentos están basados en asuntos de clase y cultura. Y dentro de estas dos grandes categorías se abordan temas de ideología, de política, género, familia, sexualidad. Pero me pregunto entonces cómo contribuye a esta historia el imaginario racial de Argentina como una nación blanca. Lo mencionas y hablas del tema en varios momentos, pero no siento que cumple un papel muy importante. Y leyendo el libro, especialmente la manera en la que Mafalda circuló en países como Italia, España y México, y brevemente en Cuba, que también lo abordas al final en los últimos capítulos, se me ocurre que Mafalda resuena con las naciones que, al igual que Argentina, pueden darse el lujo de invisibilizar su diversidad racial y étnica o eclipsarla detrás de discursos, detrás de historias de migraciones o discursos de mestizaje revolucionarios. Pero me pregunto entonces si esos procesos de blanqueamiento racial, que son integrales a la modernización social y tan universales como otras contradicciones de clase y género que Mafalda articula y por lo que se hizo popular, no deberían también como considerar parte de ese proceso de internacionalización de Mafalda o de configuración del mito de Mafalda. Entonces, esas dos preguntas respecto a lo biográfico y a los imaginarios raciales las dejo ahí en la mesa, simplemente como para atizar la conversación y permitir que Isabela nos cuente más del proceso de investigar, escribir y producir este texto hermoso. Muchas gracias. Excelente. Y muchas gracias a Claudio, a Lina por esas palabras, a Isabela por darnos la ocasión, también aquí, ¿no? Y a Mafalda. Empiezo con un par de notas biográficas. Primero estoy hablando desde Mansfield, Connecticut, que casualmente, como descubrirán los lectores o como saben los sabuesos de Quino,
una de las cosas que descubrimos entre las marcas de origen está la marca Mansfield, que era un fallido intento de una marca de electrodomésticos por parte de Itela, si no me equivoco, que sirvió como el motivo original para generar la historieta en sus orígenes, que luego obviamente ni la marca salió, ni la historieta siguió ese rumbo, sino que tomó otro. Y en este libro, Isabela, esa cuestión simpática, casual, también nos señala, digamos, desde la entrada el comienzo del libro, desde la entrada del libro, cómo están enraizadas estos procesos, o sea, la construcción de un lenguaje visual, un proceso de modernización y la sátira y los debates sociales en torno a eso. También señala en algún punto, y ahí por ahí es observación, tal vez pregunta, también quedó evidente en el comentario de Lina ahora en el párrafo que citó, algunas frases ahí sobre el particular aspecto de everyday life, family values y gender roles en Mafalda. También en un punto es interesante cómo este libro viene y cómo la óptica que Isabela tan sabiamente aplica a la cuestión, a Mafalda circulación, a las lecturas y a este humor abierto y conceptual que practica, viene informado por su experiencia de investigación previa. Y viene informado, digamos, por haber mirado en algún punto el mundo de la Argentina de los 50 y los 60 desde el punto de vista de los niños y sobre todo desde el punto de vista de las relaciones familiares como un espacio clave de modernización y debate en estos años. Que dan una especial riqueza a Mafalda y una especial riqueza al libro, de algunas maneras que bueno, tendremos ocasión de comentar. La segunda observación, hace 1000 años, bueno, unos 25 años, tuve el honor de servir como ayudante de cátedra a Ariel Dorfman cuando enseñaba un curso sobre circulación global de narrativas nacionales, que era un intento en algún punto de volver a pensar su propia historia y su propia manera, su inserción como escritor y como crítico en el mundo. En un momento, esto era el momento en que tenía su estreno como película Muerte de la doncella, que era la versión fílmica de su novela, pero también, obviamente, como antiguo coautor de Para leer al Pato Donald. Y entonces, una de las grandes alegrías de la lectura de este libro y de participación en este debate, y algo que creo que es fundamental destacar, es, bueno, si bien ese clásico de Dorfman y Matelar, digamos, tenía una lectura en un punto plana, digamos, de las formas en que la historieta expresaba la ideología, también señala cómo las historietas, y también aprendimos en este libro, han sido gran objeto de análisis y debate, y no solo gran producción cultural y espacio de debate y construcción de sentido, sino también gran objeto de indagación intelectual, ¿no? Por figuras como Mazzotta o como nos enteramos acá, o ya supimos, digamos, Umberto Eco. Desde el arranque, y como en algún sentido la historieta de Mafalda participa de este momento especialmente importante en la historia de la historieta, valga la redundancia, y en la historia de la reflexión cultural, que son los últimos 60, primeros 70. Entonces, es un logro, luego lo podemos expandir un poco el debate, pero una cosa que me parece fundamental destacar de este libro, no solo es la riqueza con que trata el contexto de emergencia y, digamos, esta circulación de la historieta y el mundo complejo y contestatario, digamos, de la modernización, y luego del terrorismo de Estado en el Cono Sur en los 60-70, del cual es realmente un testimonio y un análisis muy valioso, sino también de la propia tradición de producción teórica sobre historietas. Y es una gran intervención en ese sentido.
los hallazgos, y bueno, puede, y sería interesante ver qué piensa Isabela sobre esto, digamos, cómo las lecturas y la forma de acercamiento que ella tenía por su producción anterior, por su comprensión del marco, digamos, llegaron a una obra especialmente rica en análisis y, como señalaba Lina, en metodología. Digamos, que realmente desarrolla, y en parte a diferencia de algunas de estas otras obras teóricas sobre historietas o históricas, analíticas, una gran caja de herramientas metodológicas digna de la propia Mafalda, digna de la riqueza de humor y digamos, del carácter dialogante y satírico, digamos, del humor, como señalaba Claudio, que forma parte de... Entonces, no es que uno podría aplicar esto directamente a otras historietas necesariamente, porque es muy propio del tipo de producción de sentido y del contexto de que emerge Mafalda, pero sí, en términos de como obra metodológica, y sí, como historiadora detective y como constructora de herramientas de análisis, es un tour de force, o sea, es un libro realmente hermoso que saca un montón de cuestiones. Y el tercero, la tercera nota biológica, digo, personal, biológica, biográfica, quiero decir, es que hace cuestión de unos 7 años estaba viviendo en Mendoza, haciendo una investigación y pasaba mucho tiempo en la biblioteca, en el sótano del Departamento General de Irrigación de Mendoza. Mendoza, provincia natal de Quino. Lugar que uno no imaginaría como especialmente notable para las historietas, pero resulta que el Departamento General de Irrigación tenía una serie de ilustraciones y de historietas que usaban para sus figuras, y en su momento estaban produciendo un aqualibro para enseñar a los niños de la provincia sobre el libro, que usaba obras de un artista de historietas local, Chanti. Y luego descubrí que, bueno, en parte eso se debía a que Chanti era cuñado de una de las investigadoras del departamento. Pero quiero decir ahí que una cosa también interesante de esta obra es cómo nos podría abrir preguntas para pensar modos de lidiar con la modernidad y espacios de cultura de imprenta, que todavía están, y de cultura visual, que todavía están muy vivas. Y que están vivas, digamos, también en parte porque trabajan sobre el legado cultural que ha construido Quino acá. Entonces, digamos, la primera nota con esta cuestión de la modernización y cómo esto es un documento y un análisis clave de estos procesos complejos y sus imbricamientos, sobre todo en los primeros capítulos. La segunda nota sobre metodología, digamos, en el sentido de cómo esto en realidad es un gran libro, una gran tradición de análisis cultural de la historieta. Y en ese sentido también contribuye a lo que señalaba Claudio de no solo de hacer visible y legible contextos latinoamericanos, sino también de construir desde lo latinoamericano, como hizo Quino, un objeto y una metodología que tiene alcance global. Y el tercero, de pensar, digamos, cuestiones de legados, ¿no? Una cosa muy interesante, bueno, dos aspectos que también quería destacar. Como vengo diciendo, una cosa que me parece muy importante de señalar del libro es su estructura formal, digamos, es la claridad del planteo del libro y cómo eso juega en, o sea, 2 capítulos básicamente sobre las condiciones de emergencia, cómo se va politizando, cómo va circulando internacionalmente, cómo se convierte en una herramienta para procesar la experiencia del terrorismo de Estado y en alguna manera de criticarlo,
y finalmente cómo construye un legado, una memoria y un mito. Entonces, en ese sentido también me parece un libro realmente armado con una gran astucia en términos de sus elementos formales y los distintos lugares donde va, de manera que ha señalado Lina. Ahora, tres cosas que quisiera como comentar un poco al final, o preguntas para pasarle a Isabela y abrir para el debate. Uno es la cuestión de nostalgia. Una cuestión interesante acá, y tal vez una explicación parcial a lo que señalaba Lina, de que en realidad no es un libro biográfico sobre Kino, sino es una biografía de Mafalda y luego sus vidas, apropiaciones y legados, es que la mitad del libro o más ocurre después del último dibujo. Y gran parte de la difusión de Mafalda y de la vivencia de Mafalda y las apropiaciones y los significados de Mafalda ocurren después de que Kino, hasta luego en junio del 73, deja dibujarla. Y eso es algo, o sea, es interesante, conceptualmente es interesante, digamos, cómo Isabela trabaja las distintas formas en que Mafalda es usada por la memoria. Y es interesante cómo Mafalda entonces a la vez es una crítica mordaz y tierna de los procesos de modernización antes, digamos, del 64 hasta el 73, y cómo vive los conflictos posteriores y los procesos de memoria sobre eso después. Ahora, una manera, esa experiencia intensa de modernización autoritaria de Argentina de los últimos 60, y la respuesta contestataria de Mafalda, resulta ser, como demuestra Isabela y como ha señalado Lina, digamos, algo legible para muchos otros contextos del mundo. Y entonces, una pregunta es, ¿cómo habla y cómo vive esa memoria hoy? ¿No? Porque en el libro y en el estudio, digamos, está muy claro cómo eso interactúa con experiencias de modernización autoritaria en Italia o en España, y como también ha señalado Lina, cómo eso forma parte de un rol específico de Latinoamérica de formación de un imaginario contestatario universal, bueno, global, en los 60-70. Pero sigue vendiéndose. ¿Cuáles son esos significados después? Sobre todo una gran pregunta que tuve repetidas veces leyendo el texto, ¿no? Porque hay una cosa, hasta en la tapa se señala, que ha sido traducido al chino y al coreano. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la lectura coreana? O sea, ¿en qué manera esto resuena con experiencias, porque de modernización autoritaria saben, digamos. Entonces, y si uno piensa en Parasite y otros aspectos, digamos, de la cultura popular coreana últimamente, digamos, tiene obvias resonancias. Entonces, si hay algo en el último capítulo y en las últimas experiencias de Mafalda que sugiere un cierto cierre, una domesticación de Mafalda, una conversión de Mafalda en una figura que remite a un cierto tiempo, a una cierta memoria muy de cierta generación, digamos. Entonces, una pregunta es esa, ¿en qué manera esa historia termina ahí? ¿Cómo sigue viviendo? ¿Qué es? ¿Cuáles son los circuitos posteriores de esta obra o de las vidas, de las próximas vidas de Mafalda? La segunda pregunta es un poco, girando un poco en torno a algo que señalaba también Lina sobre esto del imaginario racial, pero yo lo estaba pensando en otro sentido,
que era uno de los grandes logros del libro es cómo Isabela logra mostrar que la forma en que Quino trabaja el diálogo coral de figuras que representan la clase media de manera opuesta, enfrentada, compleja, o sea, es tal vez la mejor manera de pensar la clase media como categoría. Ahora, está muy presente los conflictos de clase y la sombra del peronismo, digamos, en el libro y en las historietas. Pero no hay obreros como personajes. Entonces me gustaría, no sé, reflexionar un poco sobre eso y sobre todo sobre eso en la memoria posterior de lo que fue de Mafalda como figura contestataria que resume la experiencia de los 60, etcétera, bueno, o famosamente como los dichos de Quino sobre que si hubiera sobrevivido no, porque habría sido víctima del terrorismo de Estado. Entonces, me interesa ver estas extensiones, digamos, ¿qué hay que se está silenciando o que se pierde un poco con la celebración de la figura o los legados, y cómo sigue viviendo, digamos, cuáles son las formas en que esta metodología o la propia figura de Mafalda sigue viviendo más allá de esos marcos, cómo sigue ese diálogo, digamos, que no pasa por Norteamérica, que es tan clave en la circulación de Mafalda, como señalas también en el libro. Gracias. No sé, Claudio, ¿cómo? Te toca a vos, como vos quieras, en el orden que quieras, juntas, separadas las preguntas, como te dé ganas de hacerlo, no, ningún problema. Estás en mute, que ni sé cómo se dice en castellano. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos los que están aquí y muy especialmente, bueno, a la universidad, a Claudio, a los sponsors, a las instituciones que han promovido este diálogo. Y bueno, por supuesto a Cindy, que lo ha hecho posible junto a Bianca y muy especialmente a Lina y a Mark, que bueno, para mí es un gusto. No conocía a Lina, que me ha interesado muchísimo sus trabajos y sus líneas de investigación, ya conversaremos, y a Mark, a quien conozco y leo hace mucho. Igual que a Claudio, así que es realmente un enorme gusto y ver a gente amiga y colegas presentes también. Y me gustó, realmente ha sido un esfuerzo, que no ha sido casual, el promover que el libro circule en inglés, y esto, bueno, esto tiene que ver con una apuesta política de un diálogo que supone una intervención de nosotros desde el Río de la Plata, efectivamente, en el espacio de las discusiones internacionales, y esto implica efectivamente evitar que solo conversemos entre nosotros mismos. Y bueno, la verdad que estoy muy, muy agradecida de que esto haya sido posible. Duke publicó el libro, y Laura Pérez Carrara, que está por allí, fue una traductora excelente, una amiga y una colega que hizo posible que el libro fuese traducido con esta calidad. Así que bueno, muchas gracias a todos los otros colegas que también me ayudaron en el correr del tiempo de este proceso. Y bueno, me han hecho excelentes preguntas y excelentes comentarios. Quizás, bueno, hay muchas cosas para conversar. Voy a empezar con las preguntas más estrictas y después
Bueno, Lina, tocaste un punto muy, muy delicado al preguntarme, bueno, ¿qué lugar tiene Quino en tu historia y por qué? Fue una cuestión sobre la que pensé muchas veces, que mastiqué muchas veces, y creo que tuve siempre claro que mi historia era una historia de Mafalda y no de Quino, pero que Quino era un protagonista por completo imprescindible y necesario. Y fue una lucha en esto de qué lugar darle a Quino en las explicaciones y en la intervención, sin hacer una biografía de Quino. Esto porque me apartaba de mi objeto de estudios, pero también porque Quino tiene una obra mucho más rica y mucho más extensa que la propia Mafalda. Y porque, bueno, yo no quería que la figura del creador me opacase la historia de Mafalda. Y quizás acá voy a aprovechar para retomar un comentario de Mark sobre estas complejas formas que fui encontrando para dar cuenta de una historia bastante también compleja, ¿no? Las diferentes estrategias metodológicas a las que fui recurriendo. Y yo creo que me terminé de convencer de que lo que yo tenía entre manos era un libro y no un artículo, como inicialmente era lo que yo pensaba hacer, cuando me di cuenta que para los historiadores, que si el humor no está instalado en la propia producción, sino que el humor se produce socialmente, y que solo lo podemos entender en tanto entendamos los sentidos de quien se ríe a partir de una obra humorística, no siempre es posible para un historiador hacer una historia del humor en esta dirección, con esta inclusión. Y la propia popularidad y el éxito de Mafalda, el éxito y la entidad social y política de Mafalda, me permitían tener una serie de vestigios de esos sentidos que Mafalda iba tomando y que iban cambiando y que estaban en disputa, que no era posible siempre, a los que no era posible siempre recurrir en otras historias del humor. Entonces quizás fue el propio valor social, la propia entidad política de Mafalda, la que me convenció que valía la pena, que tenía un objeto especialmente rico para una historia del humor, que considerara el humor en tanto construcción de sentido que requiere de quien lee o de quien escucha. Entonces, eso me pareció, y cada vez más me fui dando cuenta a medida que fui escribiendo. Fue un libro que fui escribiendo a medida que hacía otro proyecto, trabajaba en otro proyecto, y fue un libro que de algún modo se fue cerrando solo, ¿no? Un artículo me dio pie para otro, y al final dije, bueno, no, esto sí es más, es un libro, y me di cuenta que como historiadora, y les agradezco el comentario, Mark, de haberlo notado, bueno, y también de Claudio al comienzo, de que había que llegar al final, ¿no? De que era una historia que yo inicialmente pensé, bueno, la termino en la Restauración Democrática, y luego me di cuenta que quedaba una historia a medio camino, una biografía a mitad de la vida. Entonces, sí hubo una decisión como expresa de ir siguiendo todos los hilos, y de ir pensando las distintas vicisitudes y los distintos actores y los distintos contextos que iban interviniendo en esta especie de biografía de Mafalda. Y bueno, y allí Quino fue teniendo un papel más significativo en distintos momentos que en otro, de acuerdo a las preguntas que yo iba enfocando. Me gustó mucho que recuperaras esta idea, ¿no?, de la familia republicana, que además es algo que Quino ha reclamado muchas veces, ¿no?, ese origen, él mismo, esa filiación,
para explicar el propio sentido que Mafalda tiene, o que ha tenido, para rechazar otros sentidos que a Mafalda se les adjudicaron, o algunos de sus personajes, como a Guille, que era franquista, ¿no? Y bueno, se puso como loco Quino. Y también, bueno, este contexto tan singular de la riqueza del espacio cultural y humorístico de Argentina en los años 60, ¿no? Es un momento muy efervescente de la producción cultural y en donde se entroncan, como señalaba Marc, dimensiones de mercado con dimensiones artísticas por completo. El Di Tella es un ejemplo muy, muy singular de esa conexión. Pero que también estaban presentes en Mendoza, ¿no? En la Mendoza natal de Quino. Él comienza a dibujar porque le gustaba mucho, pero además porque su tío recibía revistas de publicidad norteamericanas, ¿no? Entonces hay una marca también que tiene que ver con la circulación global de los productos culturales. Bueno, y después, a medida que fui descubriendo esta relación tan ambigua, tan contradictoria de Quino con Mafalda, y el papel que ha tenido el propio Quino, que tuvo el propio Quino en resignificar a la historieta, bueno, me pareció aún más importante, ¿no? Colocarlo como un actor clave, decisivo, como un creador genial, y además le dedico algo de atención al modo en el que el propio Quino produce humor, ¿no? Que yo creo que es muy interesante, porque él es un observador obsesivo de la realidad. Él iba por Buenos Aires mirando los vestiditos que podía dibujarle a Mafalda, y entonces yo creo que esta idea, ¿no? del observador obsesivo se conectan con tu segunda pregunta y con también la preocupación desde otro lugar de Marc sobre, bueno, qué sucede con Mafalda en términos de la construcción del mito de la clase media blanca e inmigrante en Argentina, y con los procesos de blanqueamiento de las sociedades bueno, latinoamericanas y de otros continentes también. Bueno, yo creo que Mafalda en cierto punto expresa, ¿no? este mito de la clase media blanca e inmigrante. Es un producto clase mediero, y allí Quino, a quien le habían hecho esta pregunta en algunas oportunidades, siempre contestaba de que él podía dibujar lo que conocía muy bien. Entonces, que el mundo obrero, el mundo de la clase obrera, el mundo de las clases populares, le era un mundo desconocido sobre el cual solo podía pensar o reflexionar cuestiones muy esquemáticas. Pero yo creo que Quino, a pesar de esto, logró hacer una composición relacional en el que la clase media está en el centro de su construcción, pero pero pone en crisis a la vez ese centramiento. Y la pone en crisis, pensaba, a ver, por tres cuestiones. Primero, por el lugar de la injusticia y de la pobreza en las preocupaciones de esta chica intelectual, ¿no? Hay un otro que, aun cuando no esté demasiado dibujado, es el entorno que define el nudo ideológico del personaje central. Por otro lado, hay algunas historietas en donde estos personajes aparecen de distinta manera, y en una muy especialmente, que quienes sean fanáticos de Mafalda seguramente recuerdan, que es una historieta en la que, una tira en la que Mafalda tiene en sus manos un muñeco negro, una muñeca negra. Y que Susanita, que para quienes no han... es la antagonista, es la mujer burguesa, es la señora gorda, en el argot porteño de aquella época, que le gusta quiere tener niños, marido, y que le gusta ir a los tés de la beneficencia.
Y entonces Susanita, que representa también esa clase media antipopular, esa clase media que había hecho posible el derrocamiento del peronismo, demuestra asco y Mafalda le dice, pero ¿cómo tenés asco? Y Susanita la toca y después le pregunta a Mafalda, ¿y a dónde vas? Voy a lavarme el dedo. No tengo asco, la toco, pero después me lavo el dedo. Entonces, yo creo que allí es muy sintomático del trabajo que hace Quino en relación a la negritud, a los sectores populares, porque es una inclusión, aun cuando no estén dibujados. Hay niños, efectivamente, que de la calle y niños en los que se pone en juego la empatía y la conmiseración de Mafalda. Pero creo que hay una tercer nivel en el que este otro se introduce, que es a partir de la construcción del tercer mundo. Entonces, es el tercer mundo, es lo latinoamericano y el tercer mundo muy especialmente, que cobra vida como una marca de las coordenadas desde las cuales Mafalda sitúa a lo propio y lo ajeno. Entonces, yo creo que estas estrategias dan cuenta de ciertos elementos que permiten incorporar al otro en términos de raciales y de clase. De todas maneras, yo pensé mucho, bueno, al comienzo estaba convencida que la historieta era un producto clase mediero para la clase media. Y muy rápidamente las propias evidencias, ¿no? Las conversaciones, bueno, Mafalda facilitó mucho el proceso de investigación porque los propios fans colaboraron, ¿no? Se volvían como cómplices de mi trabajo. Y las conversaciones fluían muy fácilmente. Y muy rápidamente me di cuenta que si bien tuvo en sus orígenes y sigue teniendo un epicentro clase mediero, este epicentro estuvo muy rápidamente conviviendo con una importante recepción en las clases trabajadoras, tanto de los trabajadores, de los obreros más clásicos, como de las clases populares. Y esto me sorprendió muchísimo. Efectivamente, hay algo de ciertos espacios que yo creo que tienen que ver con distintas cuestiones, ¿no? Con Italia, España, el gran éxito, la popularidad que tiene Mafalda allí tiene que ver con distintas cuestiones, con el exilio y con el modo en que la tira viaja, ¿no? Viaja unida a actores, a agentes, a editores, a periodistas, y eso favorece una resignificación local, ¿no? Una resignificación que adquiere distintos sentidos en distintos lugares. Pero me sorprendió mucho el éxito que tuvo la historieta en Perú y en Bolivia, en donde las ediciones piratas son pero cuantiosísimas, y en donde efectivamente pensé en esto, bueno, en realidad Mafalda tan clase mediera y tan blanca, ¿no? Finalmente termina interpelando a un público que es mucho más amplio y que no está representado físicamente en sus características fisonómicas. Y yo creo que esto tiene que ver con estas cuestiones que planteaba antes, ¿no? Con esta capacidad de interpelar y también con la polisemia. Mafalda es extremadamente polisémica, la creación de Mafalda es extremadamente polisémica. Discutimos con Laura un último detalle así de la cocina, el hecho de que cuando yo ya estaba terminando la traducción y tenía que enviar no sé qué cosa, llevé el libro para que lo pesaran al verdulero, ¿no? Que tiene balanza en mi barrio, y los verduleros en Buenos Aires son muchos de ellos bolivianos, y como corolario de esta expansión de Mafalda, bueno, estuvimos conversando con el verdulero sobre Mafalda y su interés en el libro. Bueno, no, eso era una cuestión de color. Pero bueno, efectivamente yo creo que Mafalda ha trascendido su condición
su condición clase mediera, y que esto en buena medida tiene que ver con esta singularidad del propio humor de Quino y de la historieta, que es extremadamente polisémica, que todo humor se construye con otro, pero hay humores que son más conceptuales o más abiertos. Quino decía que una historieta estaba bien hecha, una tira estaba bien hecha, cuando se podía tapar el último cuadro y quien entendiera, quien la viera, la podía entender. Entonces, aunque hay muchísimas tiras muy pedagógicas y un poco esquemáticas, su aspiración era construir una tira que pudiera ser tapada y terminada por el lector. Y bueno, entonces yo creo que efectivamente el humor de Quino, ha viajado asumiendo sentidos muy diversos en parte porque no es solo Mafalda, entonces hay una apropiación singular de cada uno de los personajes. Otra de las sorpresas que quizás tuve en la investigación fue descubrir la identificación que había generado la propia Susanita, ¿no? Hay muchas Mafalditas, que me lo imaginaba, pero también hay muchas Susanitas. Entonces, esta constante oposición en la construcción de los personajes, que en buena medida yo creo que fue parte de las estrategias que se fue dando Quino por la propia necesidad de ir ampliando el argumento. Muchos de los personajes aparecen cuando él tiene que dejar de hacer una historieta semanal, una tira semanal, para pasar a hacer una tira diaria. Entonces allí coloca más antagonistas para tener más tela que cortar en el argumento. Y entonces esta polisemia ha permitido este despliegue de traducciones en innumerables lugares, como Marc señalaba, y en parte sus significaciones son en algunos casos muy imprevistas, muy sorpresivas. En China, el propio Quino señalaba en algunas ocasiones que tiene un carácter subversivo, especialmente por el personaje de Susanita, porque en una época la defensa de tener muchos hijos resultaba un antagonismo con las políticas de población chinas. Entonces, bueno, yo creo que allí ha habido como dos mecanismos muy importantes, uno que la historieta lo favorece, pero otro también, y yo le he tratado de dar bastante atención, es al papel de los editores, al papel de los traductores. Yo estudié con bastante detenimiento la traducción al italiano, y bueno, había cosas de contexto que eran cambiadas para que el lector pudiera entender más fácilmente la historieta. También las ediciones no siempre son completas, son a veces una selección, y se selecciona de acuerdo a lo que aquellos tópicos, aquellos problemas que tienen más interés para el público local. Entonces, la dimensión nacional sigue siendo importante, y yo creo que esto explica un poco lo chino y lo coreano sin desconocer. No quiero... En estos países es una historieta de culto, no es que se venden decenas, ¿no?, de miles de ejemplares por año de Mafalda, pero sí me parece que, por lo menos para mí, fue significativo para entender cómo un producto tan local, tan latinoamericano, adquiere una entidad global. Y después yo creo que hubo otro mecanismo muy interesante que tiene que ver con una especie como de reproducción del atractivo mediático, ¿no? Es una chica que va, una especie de bola de nieve que produce cada vez más un fenómeno más atractivo para los medios, y los medios fueron centrales en ese uso de la polisemia de Mafalda. Yo creo que en el último giro que ha tenido, incluso después de este último año aún más, es la asociación con las... Siempre Mafalda tuvo un componente de feminismo, y yo creo que Quino fue muy agudo al detectar, ¿no?, ciertos emergentes que eran emergentes en Argentina, pero que eran emergentes a escala global,
como las confrontaciones generacionales o como los reclamos feministas, y que esos emergentes tienen larga vigencia, ¿no? Todavía estos emergentes siguen marcando nuestro horizonte de posibilidades y de problemas, además de que puso en juego estos universales, ¿no? La injusticia, la pobreza, la oposición y las confrontaciones dentro de las familias. Entonces, bueno, allí Mafalda yo creo que ha devenido últimamente en una clave muy significativa asociada con el feminismo, ¿no? Ustedes, si ven el libro, esta boca en grito que se había producido en la tira original por las cuestiones políticas, ahora ha estado muy asociada y muy usada en las marchas feministas en Buenos Aires, en Argentina, pero en otros lugares también, ¿no? Entonces, ha habido una iconografía de Mafalda que ha mutado, aquella que mostraba a Mafalda con el palito de abollar ideologías, que era la policía, ha dado lugar a esta Mafalda en un grito muy, muy feroz de lucha feminista. Perdón, estoy diciendo algo desordenada, disculpen, había algo de la pregunta de Marc a la que me interesaba mucho volver. Bueno, pero para cerrar esta parte de la pregunta o del comentario que él hizo, yo creo que siempre hay una polifonía de Mafalda, y en estos últimos 2 años o 3 años, desde que Quino estuvo muy enfermo, esta domesticación de Mafalda, en cierto punto, esta imagen más tierna, ¿no? De una Mafalda que a veces quizás la han visto, que está como un poco dormida, una Mafalda más dulcificada. Yo creo que ha estado un poco vinculado también este proceso a la expansión del merchandising, ¿no? Nunca como en los últimos 2 o 3 años, Quino permitió, y bueno, Quino es una empresa familiar también, permitieron la difusión de muchísimos pines, remeras, agendas que han inundado el mercado. Bueno, esto fue una larga discusión. Alguna vez se ha dicho que a Quino le ofrecieron muchos millones para que Mafalda diga que le gustaba la sopa por una empresa que fabricaba sopas. Y Quino se negó por completo, y no es que el éxito de Mafalda le produjo muchísimo royalties, ¿no? No es que Quino se volvió o tuvo una vida extremadamente, digamos, económicamente exitosa, ¿no? Se pudo vivir y viajar, y le gustaba el vino y comer, pero en fin, como que hubo toda una preocupación por proteger al personaje, ¿no? Y en esta relación casi de vida que él tenía con Mafalda, solía decir, bueno, ¿cómo yo le iba a hacer eso a Mafalda, ¿no? Con todo lo que ella rechazaba a la sopa y lo que significaba la sopa, que era el autoritarismo. Entonces, no, yo no podía, por más de que quizás le hubiera convenido en términos económicos. Bueno, agradezco mucho la identificación de esta visión heterogénea y conflictiva de la clase media, que fue el lugar desde el que yo partí para volver a la cuestión de cómo este libro que Marc traía cuento, ¿no? Cómo este libro se relacionaba con mi propia trayectoria previa de investigación. Y efectivamente, Marc fue clave. Yo había algo en mi trabajo anterior que había quedado anudado más o menos, que fue la relación entre la clase media y las dinámicas familiares. Y en algún momento pensé, bueno, para pensar esto, el ícono de la familia de clase media merece más atención. Yo lo había estudiado, pero lo había estudiado muy rápidamente. Y allí también me di cuenta que esto engarzaba con una discusión que estábamos teniendo en Argentina y en América Latina sobre cómo entender a la clase media. Si la clase media era meramente una ilusión, una construcción, o si la clase media también o alternativamente
solo, tenía que ser entendido en términos de estructuras, dinámicas productivas, espacios profesionales. Y bueno, a mí me pareció que Mafalda permitía decir, bueno, por supuesto, lo cultural y los procesos identitarios y simbólicos son cruciales, al punto que yo le doy entidad a la caricatura como, de Mafalda especialmente, como constitutiva de la identidad de la clase media intelectual, pero que esta identidad no se puede entender sin los procesos materiales de estratificación. Entonces, de algún modo, allí se ancla la discusión sobre la clase media, en la que efectivamente me fue muy útil, ¿no? Mi mirada además del contexto ya creado. Es un libro con mucho contexto y es un contexto que yo ya tenía en cierto punto conocido. No quiero olvidarme de ninguna pregunta. Isabela, ¿te parece? Porque hay dos preguntas en el chat que tienen... Podemos agregarlas, por favor. Sí, me parece a Aileen perfecto. y a David, si quieren decirlas, así incluimos más gente en la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabela, por tus palabras. He aprendido mucho esta tarde escuchándolos a todos. Voy a comprar el libro en edición Kindle. Yo no lo conocía, la verdad, pero me llamó mucho la atención cuando llegó esta invitación. Y quería preguntarte, ¿qué piensas tú, si Mafalda se convertirá en un clásico? ¿Hasta qué punto podemos pensar en que se convertirá en un clásico, si se convertirá en un clásico o no? Okay. Gracias, muchas gracias. Subamos la otra, ¿te parece, Claudio? La otra pregunta. ¿Sí? Hola, gracias por los comentarios de Lina y de Mark, y también por tus respuestas, Isabela. Y gracias por escribir el libro. Mientras hablábamos lo pedí a Duke. Me preguntaba mientras escuchaba tu respuesta a la pregunta de Mark, si podemos aprender algo más sobre el hecho de que Mafalda recibiera una recepción tan amplia, más allá de la gente que se identifica como de clase media, ¿no? ¿Qué es lo que permite que personas que no consideradas de la clase media se identifiquen o de alguna manera participen en este humor, ¿no? Creo que ya comenzaste a responder a esa pregunta, pero esa era la pregunta. Bueno, Gracias. Muchas gracias. Muy buenas preguntas. Quiero decir que efectivamente Mafalda tiene una relación muy interesante con la modernidad. Quino escribe, dibuja Mafalda para una de las revistas más abanderadas con la modernización sociocultural, pero tiene la sagacidad, la inteligencia de poner la luz o de poner el énfasis en aquellas cuestiones que son las fallas de la modernidad, ¿no? Entonces, es una visión desencantada de la modernidad y las promesas incumplidas, ¿no?, de la modernización. El papá de Mafalda es un pobre empleado de una oficina atestada que no llega a fin de mes, por contraposición al ejecutivo exitoso que se hace a sí mismo, ¿no? Entonces, eso me parece como muy interesante que lo hayas notado, Mark. Y bueno, podemos retomar la pregunta de Aileen sobre si va a ser un clásico, conectada con los legados, ¿no? De algún modo, yo hablaba de este legado feminista. Yo diría que si no me equivoco, Mafalda ya es un clásico, ¿no? Que Mafalda tiene esa perdurabilidad y esa resignificación, esa capacidad para hablar de muchas cosas distintas, de modo muy profundo, ¿no? Hay gente que tiene tatuajes con Mafalda, hay gente que ha construido su identidad sostenida, por lo menos en algún momento, en la capacidad que
que ofreció Mafalda a muchas niñas, de pensarse que el horizonte de futuro era igual al que podían tener los hombres, ¿no? Que no había nada que ellas pudieran negarse a pensar para su futuro. Entonces, bueno, yo diría que Mafalda es un clásico, aunque los historiadores somos malos para hacer futurología, y bueno, no sé qué sucederá en el futuro, más porque Quino no está más, y este es un elemento muy, muy decisivo, ¿no? De los modos en los que la tira se ha ido resignificando. Y en ese punto a mí me pareció muy clave la cuestión de que el hecho de que la historieta dejase de publicarse le brindó un nuevo aire, ¿no? Le brindó la oportunidad de seguir siendo resignificada, porque las controversias que se estaban abriendo a raíz de los sentidos políticos y sociales de Mafalda, en el 73, la alta polarización de la sociedad argentina, pero no solamente, también de la latinoamericana, ponían siempre en juego, ponían en discusión si Mafalda había dado o no en el tono político que unos y otros deseaban. Mafalda era una pequeña burguesa o era una revolucionaria, una contestataria. Y esa exigencia de algún modo quedó resituada cuando la historieta no salió más y permitió entonces que cada uno se quedase con aquella zona de la historieta con la que se podía sentir más confortable para resignificar. Y David, bueno, muchísimas gracias también por tu pregunta. Yo creo que intervienen distintos fenómenos, en parte la propia composición argumental y de los personajes ayuda a que haya múltiples posibles zonas de interpelación y de identificación, ¿no? Se pueden identificar personas que provienen de distintas trayectorias ideológicas o que provienen o tienen diferentes inserciones sociales. Y además porque la historieta juega también con dos fenómenos más o menos universales, como son la identificación vinculada con las cuestiones de las reivindicaciones de género y las cuestiones vinculadas con las reivindicaciones, con los reclamos o las confrontaciones generacionales. No lo he hablado aquí, no lo hemos mencionado, pero hay un elemento muy importante en el humor y en el éxito que tiene que ver con el lugar de la niñez. Esta cosa ambigua que tiene Mafalda y sus amigos, que son niños, pero sobre todo Mafalda, pero no solo, hablan como adultos. Entonces, la historieta también facilita esa identificación con los sentidos que se le atribuyen a los niños en las sociedades occidentales, modernas, y muy especialmente en los años 60, donde hay una psicología psi, una visión celebratoria de la autonomía de los niños, de la espontaneidad de los niños. Entonces, hay múltiples canales para la identificación que además fueron favorecidos por las claves de lectura de los diarios, bueno, en una época se hicieron muchas exposiciones de los periodistas. Entonces, todos estos canales fueron también colaborando a que se amplificara los sentidos de la historieta, que por otro lado, vuelvo a decir, pone en juego muchas veces universales, ¿no? La amistad, la empatía, la lucha contra la injusticia, la lucha por la paz, así como íconos que también eran bastante universales, los Beatles, que son los preferidos de Mafalda, y hay conflictos en torno a esto. Entonces, bueno, yo creo que hay distintos elementos que ayudan a que la historieta fuera descentrándose, descentrándose sin perderlo del eje clase mediero. Quisiera ver que no haya habido ninguna otra cuestión importante que no he contestado o que no he comentado. Me tenés que contar después más sobre Dorfman, Mark. Yo fui la primera sorprendida del lugar que tuvo la propia Mafalda, digamos,
no solo el humor, en las reflexiones de Umberto Eco y su discusión con Adorno, y sobre la discusión en torno a qué importancia tenían y qué papel podían jugar los medios de comunicación masivos, las industrias culturales. Realmente yo creo que si llegó a Italia, en buena medida fue porque Mafalda llegó como anillo al dedo para el argumento de Eco sobre la posibilidad de que una historieta pudiese tener sentidos anticontestatarios y antisistemas, y esto fue muy decisivo, ¿no? Eco le pareció mucho más interesante discutir con Mafalda que con Peanuts. Entonces, eso facilitó y favoreció que Bompiani la publicara, y me parece muy, muy, muy interesante que lo hayas notado, Marc, te agradezco. No sé si he contestado todo, si hay más preguntas, habría algunas cosas más que podría decir, pero no quiero cerrar la oportunidad de que haya algún otro colega o amigo de la audiencia que pueda o quiera preguntar. Ahí, bueno, ahí levantó la mano Pablo, así que lo dejamos a él y calculo que será la última pregunta y la última respuesta del horario, ¿no? Pero, Pablo, por favor. Sí, no, gracias. Yo estoy como súper emocionado e interesado y curioso y reflexionando sobre todas estas ideas y sobre tu trabajo, Isabela, y toda esta discusión. Solamente quiero retomar un par de cosas que ya se dijeron, pero para pensar, Marc, lo que planteaste sobre el timing de la historieta, ¿no? O sea, nosotros no somos la generación de los 60, o sea, nosotros somos, hay varias generaciones tal vez en este Zoom, pero más o menos somos todos, digamos, leímos a Mafalda tarde, no sé, de niños o adolescentes o de adultos, lo seguimos leyendo, y seguimos encontrando esos ecos que son universales, algunos son más locales, ¿sí? Pero en cierto sentido nosotros somos como los coreanos o los chinos, me parece, en el sentido de que nuestro mundo vital es diferente, etcétera, pero encontramos claves de modernización, de subjetividad, de familia, etcétera, que nos interpelan. Pero, sin embargo, volviendo al punto inicial con el que Claudio abrió la conversación, que es esta imagen de América Latina que hay en la Academia Norteamericana, donde ahora este libro está empezando a circular, de América Latina como lo que vos llamaste, Claudio, Florida Noir, como no las fallas de la modernización o los dilemas o tensiones de la modernización, sino directamente la imposibilidad, el fracaso, una cosa casi distópica, ¿no? Entonces, y volviendo, ya que mencionaste a Peanuts y bueno, la pregunta que hizo Marc de por qué en Estados Unidos no circuló, por qué este clásico, que yo creo, coincido en que es un clásico, por qué justo en esta sociedad que también tiene todos estos conflictos de la modernización, de la familia, etcétera, de la cultura de masas, ¿por qué no? Es una pregunta abierta, ¿no? Sí, no, es muy buena pregunta. Y es una pregunta que estuvo muchas veces, incluso en la traducción especialmente, puesta en juego, ¿no? Bueno, ¿cómo explico que no triunfó, que no tuvo éxito, que no se difundió en Estados Unidos? Y antes de eso quisiera decir que hay un elemento muy importante en la difusión intergeneracional de Mafalda. Tenemos muy poquito tiempo, pero que tiene que ver con el sentido que tiene la lectura de Mafalda para las nuevas generaciones de niños, ¿no? Porque a esta altura los niños o adolescentes comienzan a leer a Mafalda como descubrimiento del mundo adulto, y descubrimiento del mundo adulto en donde hay un personaje que es cómplice con ellos. Eso creo que ha sido muy, muy interesante. Y por otro lado, una de las cosas que creo que la historieta muestra es que la visión de la modernización desde el norte global sobre lo que sucedía en América Latina, bueno, es por completo estereotipada, ¿no? En Italia creían que Mafalda en realidad era un producto parisino, francesa. No se podía pensar que algo tan moderno sucediera en América Latina, ¿no? Donde imaginaban que había indios con plumas. Entonces, bueno,
yo creo que esto también nos permite repensar cómo la propia academia, por su global, piensa a lo latinoamericano. El lugar que tiene los procesos de modernización por las propias agendas y las propias dinámicas del campo. Bueno, yo creo que no llega a Estados Unidos por distintas razones. Esto es lo que he terminado de opinar. No hay una sola explicación. Por un lado, cada vez tengo como más fichas puestas en la importancia que tenía que Peanuts existiera. Era como que el espacio del cómic asociado a los niños de los años 60 estaba ya ocupado. Por otro lado, un segundo aspecto que creo que tiene que ver que las redes argentinas, latinoamericanas, vinculadas con la historieta y la producción, fueron débiles, ¿no? No hubo ningún emprendedor de Mafalda en Estados Unidos. Y de hecho, bueno, había también dinámicas de mercado. Quino lo ofreció, le dijeron que no tenía, digamos, como cuando intentó ofrecerlo, quienes lo leían decidieron que no lo promovían, porque el Quino era demasiado grande para promover a un artista tan grande, porque, bueno, sucedió con el New Herald de Miami, ¿no? Lo comenzaron a publicar en el 95, y allí sucedieron cuestiones ideológicas, ¿no? Quino se enojó. Le hicieron una primera entrevista y no mencionaron que él sentía simpatías por el socialismo en Cuba, y él lo entendió como censura y la bajó, digamos, dejó de publicarla en el Nuevo Herald, que además, bueno, podría haber conversado con los hispanos, ¿no? en Miami. Y después yo creo que también hay una cuestión ideológica, ¿no? En los 60, 70 quizás, bueno, la propia contestación de Mafalda y su enfrentamiento desde el tercer mundo resultaba quizás o conflictiva o difícilmente, digamos, como menos conocida o menos fácilmente circulable en los espacios más intelectuales y progresistas. Existía menos espacio para esto. Y bueno, por otro lado, uno puede decir que mucho después, Lisa, ¿no? y los Simpson ponen en juego este humor tan irónico, que es un humor muy exigente, ¿no? Que es un humor que requiere tiempo de lectura. Y allí yo creo que hay algo del sur global con su tiempo y no es una tira económica, Mafalda. Mafalda no es una tira económica, requiere tiempo para mirar, tiempo para pensar. Y bueno, mucho después aparecerá algo así. Pero entonces, bueno, yo lo pienso en la confluencia, Pablo, de distintas cuestiones que intervinieron. Y bueno, finalmente fue Quino el que mandó traducir Mafalda para que estuviera en inglés también, ¿no? Hubo una primera traducción australiana que se perdió. En los 70 se comenzó a publicar en Australia y esa traducción se perdió. Bueno, es una respuesta abierta. No tengo una única clave. Me hubiera gustado encontrarla, pero no la tengo. Isabela, ¿y no incluye de pronto también la de las redes de exiliados? Porque todos los casos que analizas, los exiliados de las dictaduras juegan un papel muy importante, y aquí en Estados Unidos no había eso, pues porque Estados Unidos de hecho estaba apoyando a las dictaduras mismas, ¿no? Sí, exacto. Cuando hablaba de las redes de llegada, los exiliados yo creo que fueron claves. Digamos, muchos de los emprendedores de Mafalda fueron exiliados. Y efectivamente había pocos exiliados en Estados Unidos. Y bueno, yo creo que eso funcionó como tracción para la publicación y como público también, ¿no? También hay algo interesante ahí en división de trabajo, digamos, porque no solo es Peanuts, hay Doonesbury, hay un montón de otras cosas que surgen en Estados Unidos en ese momento,
Pero lo interesante, digamos, es cómo Mafalda combina esos elementos, o sea, las cosas que son como segmentadas dentro de la producción cultural norteamericana de historietas en ese momento, vienen como condensadas y en Mafalda de una manera que es difícilmente digerible dentro del mercado estadounidense. Sí, creo que sí. Creo que, por lo menos en ese entonces. Yo creo que quizás Sí, ahora después sea no. distinto. Sí. Hay una pregunta por aquí. Creo que estamos con el El tiempo. Sí, tiempo. sí. No, ha sido un placer. Les agradezco muchísimo. Espero que quienes escuchan lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias, Claudio. Hiciste una magia de esta situación tan compleja que estamos viviendo, de poder encontrarnos. Así que muchísimas gracias, Mark y Lina, por leerlo y por leerlo también, y en las preguntas que fueron súper interesantes. Y si lo quieren publicitar, el evento va a estar grabado, así que calculo que podremos distribuir la grabación en su momento para aquellos que no hayan estado. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.